¿Quieres aprender a realizar listas ordenadas, desordenadas, de definición o de lo que te dé la gana en tu propia página web? Pues has llegado al sitio adecuado. En este vídeo de forma sencilla y rápida vamos a ver los tres tipos de listas que hay en HTML y CSS, cómo podemos configurarlo y cómo se estructura. Aquí tenéis, pues bueno, un ejemplo que he realizado para que os hagáis un poco a la idea. Así que, como se suele decir, lo más importante y la mejor forma de aprender es haciéndolo uno mismo. Nos vamos a nuestro editor preferido de programación web, en mi caso el Bracket, y voy a crear un documento nuevo. Lo voy a llamar práctica 14 porque creo que es la que ya nos va tocando. Llamada listas, muy importante la extensión. Y nada, vamos creando nuestro maravilloso esqueleto que ya conocemos también. Creamos nuestra hoja de estilo. Bueno, nosotros vamos a crear tres tipos de listas, que son las que actualmente se manejan en HTML5. Para ello las voy a englobar en una etiqueta llamada sección. Bien, vamos a empezar por las que, para mi entender, son las listas más sencillas, y son las listas desordenadas. ¿Cómo decimos que una lista es desordenada? Pues simplemente limitándola o estableciéndola entre la etiqueta UL de unordered list, de lista no ordenada en inglés. ¿Y cómo crearíamos cada uno de sus elementos o ítems? Mediante la etiqueta LI de list item, elemento de lista. Así que, por ejemplo, en esta lista desordenada podría poner, ¿qué te digo yo?, diferentes países de la Unión Europea. Bueno, para ir más rápido voy a decir crear 4 elementos más y ahora voy rellenando. Muy bien, y este sería más o menos el aspecto de una lista desordenada. Voy a crearle una clase a esta sección, la voy a llamar lista desordenada. Un poquito largo, pero no pasa nada. Nos vamos al CSS y bueno, lo primero voy a decir que todos los sections pues tengan un diseño algo más bonito, ¿verdad? Con esto me aseguro que esté centrado y a un 70% de la página web voy a establecerle un borde punteado y un pequeño padding. Bien, voy a llamar a esta lista desordenada. Bueno, voy a ponerle simplemente un color de fondo determinado para que quede un poquito más destacado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues, por ejemplo, una lista ordenada. Vamos a hacer igual que antes, vamos a crear nuestra maravillosa sección. En este caso, le asocio una clase llamada lista ordenada. ¿Y cómo se puede crear una lista ordenada? Con otra etiqueta llamada OL, Ordered List, lista ordenada en inglés. Estaríamos igual que antes, podríamos crear, por ejemplo, 3 LI y podríamos decir tipos de casa, tipos de ordenador, tipos de móviles. ¿De acuerdo? Y fijaros cómo automáticamente lo va numerando desde el 1 hasta el 5, el 10, el 20, etc., según los elementos que tengamos. Lógicamente, nosotros nos podríamos ir al CSS y dejarlo, por supuesto, pues más bonito. Podríamos coger y decir, oye, mira, a la lista ordenada le vamos a poner un color de fondo de este tipo y podemos hacer más cosas. Podríamos incluso poner una lista dentro de otra lista. Por ejemplo, fijaros cómo yo he puesto aquí unos tipos de casa y vuelvo a abrir precisamente una lista. Digo que, por ejemplo, hay 2 elementos nuevos que serían, digamos, los hijos o de otra sublista. Y, por ejemplo, podríamos poner piso o adosado. Tipo de ordenador, pues podríamos hacer exactamente lo mismo. Podríamos decir que hay una lista ordenada con, por ejemplo, otros 2 elementos, portátil y sobremesa. Podemos observar que tenemos precisamente una sublista dentro de la lista y otra sublista dentro de esa lista, y podríamos hacer tantos anidamientos como nosotros quisiéramos. Nos vamos a ir a CSS y vamos a cambiar una cosa muy interesante. Podríamos hacer lo siguiente y decir, oye, mira,
todas las listas OL que están dentro de una lista OL, quiero que el tipo de lista sea, por ejemplo, Armenia. Y si os dais cuenta, se me ha transformado automáticamente a este tipo de símbolo. Podemos coger y decir que sea Georgia. O, por ejemplo, números románicos en minúscula. Y aquí lo tenemos. Y esto se aplicaría a cada lista ordenada que está dentro de otra lista ordenada. Muy bien, proseguimos. Ahora vamos a crear una última lista. En este caso, va a ser de definición. Muy bien, la primera pregunta más inmediata es decir, oye, ¿qué es esto de definición? Es como una especie de lista donde se pueden definir o se pueden detallar, digamos, el contenido de una palabra o su propia definición. Es como si estuviéramos en un diccionario. Para ello, es muy importante empezar y cerrar con la etiqueta de L de Definition List, lista de definición. Y aquí lo que tenemos es, primero, el término a definir, Definition Term, por ejemplo, HTML. Justo después tendría que poner la definición de ese dato. Es un lenguaje de marcado de hipertexto. Y podríamos poner otra definición. Podríamos añadir aquí más cositas. Aquí más o menos igual. Y podríamos decir y muy bien, esta sería nuestra, digamos, lista de definición. Así que ya lo único que nos quedaría es, dentro del CSS, vamos a quitar este margen a 0, sobre todo para que veáis la tabulación que realiza esa lista. ¿Veis? Y así es más o menos como quedaría. Vale, a esta lista le voy a dar una clase llamada lista definición. Vamos a establecerle un determinado color de fondo. Muy bien, y con esto y un bizcocho ya sabríamos perfectamente crear los 3 tipos de listas que se tenga actualmente en HTML y CSS. Si te ha gustado, si lo ves útil, le das un like, si no, también o nada, que tampoco pasa nada, y nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias. Nada más nacer empezamos a llorar, es un adelanto del futuro que vendrá. Si suena de fondo un piano triste, piensas que andas por aquí, por donde anduviste. El diablo se viste de seda y de lana, y muchos sueños rotos ahogados en mi cama. Tu sonrisa desgasta al que te...